Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos en nuestro servicio online de la iglesia City Church en Querétaro. Es nuestro segundo domingo y estamos estudiando la serie Sígueme tú, que es el desafío de poder ser discípulos de Jesús. ¿Cómo podemos ser discípulos de Jesús? Acompáñanos a poder ver a través de la Escritura cómo tú y yo podemos ser discípulos de Cristo. Vamos a ver ahí la palabra de Dios en Mateo capítulo 9 y vamos a encontrar un relato del llamado que Jesús le hizo a Leví, este hombre que se sentaba en la aduana portuaria de Capernaum. Así que por favor acompáñame, vamos a leer Mateo capítulo 9, versículo 9. Dice la escritura: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sígueme es un llamado a ser discípulo de Jesús. Comienza con la salvación, demanda un compromiso y es un reconocimiento de que hemos sido perdonados por la gracia de Dios, pero para ser llamados al arrepentimiento y poder compartir nuestra fe con otras personas. Vamos a encontrar aquí en primer lugar que Jesús se encuentra en Capernaum. Capernaum era el lugar de residencia de Jesús. También era el lugar donde Pedro, Juan, Jacobo y Andrés vivían, aquellos pescadores que Jesús días antes había llamado a ser sus discípulos. Pero nos encontramos en este puerto, en la parte noroccidental del lago de Galilea. Y ahí en esa ciudad había una aduana importante donde Mateo trabajaba. También había ahí un cuartel militar romano y había una sinagoga importante en esa ciudad. Y en ese lugar vamos a encontrarnos que Jesús va a hacer muchos milagros. Ahí vamos a encontrar que va a sanar a la suegra de Pedro. Vamos a ver cómo va a sanar a un paralítico. Y déjame decirte que toda la gente se reunía para seguir a Jesús. Multitudes seguían a Jesús para traer a sus enfermos y ser sanados. Pero déjame decirte que Jesús tuvo que darle una advertencia a estas personas, porque a pesar de ver los milagros de Jesús, había incredulidad en su corazón y muchos rechazaban a Jesús. El llamado que Jesús hace hoy es a ser su discípulo. Y encontramos aquí a Mateo. Mateo es llamado así por Jesús. Mateo, vamos a encontrarnos aquí un poquito acerca de su vida. Mateo era un hombre que, como lo describe el Evangelio, que tiene su autoría, como uno que está sentado en el banco de los tributos públicos. ¿Y sabes por qué? Porque Mateo era un publicano. Y Marcos y Lucas lo registran con otro nombre. Le llama Leví, hijo de Alfeo. Hijo de Alfeo. ¿Sabes? Era la forma común como se identificaba una persona. Pero también podemos ver que su nombre común era Leví. Ahora, Jesús va a cambiar el nombre de Leví y le va a poner Mateo, que significa hombre de honor. ¿Qué honor podría tener Mateo? Si nos preguntamos, él era un cobrador de impuestos, era un publicano. ¿Sabes? Un publicano era aborrecido por su ciudad. ¿Sabes por qué? Porque era una persona que trabajaba para el Imperio Romano. Ahora, él cobraba los impuestos de la nación de Israel. Él no recibía un sueldo de Roma.
pero para poder tener un sueldo, él hacía uso de su autoridad y entonces cobraba el exceso del impuesto y él se quedaba con ese exceso de impuesto. Por eso esas personas eran personas ricas, tenían mucho dinero porque abusaban de su autoridad. Por lo tanto, estas personas por lo general eran personas malas, eran personas abusivas que usaban su poder y su autoridad para quitarle y despojar al pueblo de Israel del dinero y poder así enriquecerse. Eso también los llevaba a estar en contacto con los gentiles. Y déjame decirte que para Israel era importante el mantenerse alejado de los gentiles. ¿Por qué? Porque una persona judía que convivía con los gentiles se hacía ceremonialmente impuro. No podía entrar al templo, no podía adorar como los demás. Entonces Mateo era una persona que por sus ambiciones, por su estilo de vida, había quedado relegado de su fe en Dios. Era un hombre aborrecido por su nación. Era llamado pecador. Y entonces tenemos a Mateo. Pero Mateo había escuchado de Jesús. Claro que sí. ¿Te recuerdas? Él trabajaba en la mesa de los tributos. Su oficina estaba en el puerto. Y ahí era donde todas las cosas sucedían. Ahí escuchó a Jesús muchas veces predicar, vio sus milagros. La pregunta es ¿por qué Mateo no vino a Jesús? ¿Por qué Mateo no se acercó a Jesús? Probablemente porque se sentía indigno. Miraba su vida y de pronto no consideraba que él podía acercarse a Dios habiendo llevado la vida que había llevado. Sabes, muchas veces hay personas así. Tal vez sea tu situación, que por la vida que has tenido, por los errores que has cometido, que la Biblia le llama pecado, tal vez tú digas, yo no me voy a acercar a Dios, porque yo soy una persona mala, soy una persona pecadora. Pero déjame decirte que Dios vino a buscar y a salvar a todos los pecadores. Él no viene a condenar a nadie, Él quiere perdonar, Él quiere salvarnos. Y sabes, hay algo maravilloso que cita Mateo, el Evangelio, dice que Jesús le habló. Jesús le dijo, ¡hey Mateo! ¡Hey hijo de Alfeo! ¡Le vi! Entonces el publicano volvió la cabeza y miró a Jesús. Y sabes, aquí hay algo maravilloso, porque Jesús le va a decir a Mateo, sígueme. Ese es el llamado de Dios para ser discípulo de Jesús. Sabes, Dios llamó a Mateo y Mateo tomó una decisión importante. Por eso déjame decirte que hay 3 cosas necesarias para ser discípulos de Jesús. Lo vamos a ver en este pasaje. En primer lugar, la primera cosa que tú y yo debemos hacer para convertirnos en un discípulo de Jesús es tomar una decisión. Tomar la decisión de seguir a Jesús. Y esto significa renunciar a nuestra vida pasada. Reconocer que nuestra vida, lejos de Dios, es una vida que está destinada a una condenación eterna. ¿Sabes? Este hombre podía darse cuenta que era un pecador, que había dado la espalda a Dios. Mateo toda su vida había vivido detrás del dinero, detrás de las riquezas, y por el amor al dinero había dejado su fe. Había dejado a Dios, había olvidado de Dios y no buscaba de Dios. Y déjame decirte, hay muchas personas que viven así. Viven lejos de Dios, dándole la espalda a Dios. Ahora Dios lo llama y Él viene al arrepentimiento. Él viene a reconocer su condición. Y sabes, hay algo más. En los mensajes de Jesús, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. En sus mensajes Jesús dijo, yo soy la puerta, nadie puede entrar al Padre si no es por mí. Jesús muchas veces dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y sabes, yo creo que Mateo entendió este mensaje de salvación y entendió que Jesús era el Mesías, que Él iba a venir a morir en la cruz por sus pecados. Y déjame decirte que ahí Mateo corrió a los brazos de Jesús. Y ahí Mateo se convirtió en un discípulo de Jesús. Pero déjame decirte que hay algo más.
porque no es solamente el responder al llamado de la salvación que nos hace ser discípulos de Cristo. En segundo lugar, implica una dedicación, no solamente una decisión, una dedicación. Vamos a ver ahí en el versículo 10 que él hizo un banquete para Jesús. El Evangelio de Lucas lo registra así. Vamos a encontrar en Lucas capítulo 5, versículo 29 dice, y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. ¿Sabes? La segunda cosa es dedicar nuestra vida a Jesús. ¿Y qué significa eso? Consagrar, separar tu vida y renunciar a lo que al hecho de que tú dices, esto es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiero. Pero déjame decirte que cuando Dios te llama a ser un discípulo de Jesús, ser un discípulo de Jesús significa abandonar tu vida, dejar ahí lo que estabas haciendo, la dirección que estabas tomando y volver tu mirada a Jesús y seguir a Jesús. Un discípulo de Jesús es un aprendiz. Un discípulo de Jesús es aquel que decide vivir en el estilo o tomar el estilo de vida de su maestro. Y significa abandonar su vida, sus amigos. Ahora, déjame decirte que vamos a ver aquí algo maravilloso. No significa que él se aisló de las personas, pero sí de compartir, ¿no es cierto?, esos vicios que él tenía, este estilo de vida, de pecado, de desenfreno que él tenía. Él tuvo que abandonar eso y a vivir ahora una vida para Dios. Mateo abrió su casa, dice la Escritura, e hizo un banquete e invitó a sus vecinos. Ahí puedes ver, él no se alejó de sus amigos, sino que los llamó. Y dice la Escritura que en esa casa que era de un hombre rico, probablemente habría unas 100 personas o más, habían llegado los amigos de Mateo, publicanos, pecadores como él. Pero también había gente que había seguido a Jesús, que había venido escuchando su palabra y también entró a la casa. Había gente dentro de la casa, pero también quedó gente fuera de la casa. Y ahora vamos a ver quiénes eran esas personas. Pero ahí estaba Mateo haciendo un banquete, abriendo la puerta de su casa para Jesús. Pero no solamente eso, dice la Biblia, que él se sentó a la mesa con Jesús, a conversar, a escuchar a Jesús, a comer con Jesús. ¿Sabes? No hay nada más íntimo que sentarse a la mesa y compartir. Para el judío eso era lo más íntimo. Cuando tú decías, es mi amigo, significaba que lo habías invitado a tu casa, significaba que tú lo podías invitar a sentarse a la mesa contigo y a tomar el pan. El judío, déjame decirte, que tenía una pieza de pan, ¿no es cierto?, la mojaban y la comían, pero todos metían la mano en el mismo plato. Eso hablaba de comunión, y dedicación habla de comunión. Habla de que tú estás caminando con Jesús. Hay dos cosas que vemos en esta escena. Mateo hablaba con Jesús. Y esto es la parte que es clave en nuestro camino a ser discípulo de Jesús. Una persona que habla con Dios cada día. A eso le llamamos oración. Cuando tú dedicas un tiempo a abrir tu corazón a Dios y le dices, Padre, aquí estoy delante de ti. Y expones tus cargas, tus luchas, y vas pidiendo a Dios que te vaya ayudando en esta nueva vida. Pero Mateo no solamente hablaba con Jesús, también escuchaba las enseñanzas, las palabras, las verdades que transformaban su mente y su vida. ¿Sabes qué importante es leer la palabra de Dios? No podemos ser discípulos de Dios, de Jesús, y no escuchar su palabra. Tenemos que abrirla cada día para saber lo que Jesús tiene para ti. Hay una tercera cosa que vemos aquí, que es necesario para convertirnos en discípulos de Jesús. Y dice ahí que había personas afuera. ¿Sabes quiénes eran esas personas? Dice la Biblia que habían llegado también los fariseos. Esas personas religiosas que de pronto
sentían que eran personas buenas. Ellos decían, bueno, nosotros tenemos nuestra religión, no somos como Mateo, que le roba a la gente, que es un impuro, ¿no es cierto? Porque él no va al templo, no lee la Biblia. No somos como Mateo, somos hombres religiosos. Y estas personas que decían que no necesitaban de Dios, estaban afuera. Y hay una tercera cosa que es algo muy importante. Mira lo que dice. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ellos no se reconocían pecadores, ¿te das cuenta? Ellos miraban a los demás como pecadores. Ahora algo más, Jesús va a salir y va a hablar con ellos. Dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La tercera cosa muy importante es que tú y yo necesitamos la gracia de Dios para ser discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque somos pecadores. ¿Sabes? Estos fariseos decían, nosotros no necesitamos la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? El favor inmerecido de Dios. La palabra aquí misericordia viene del Antiguo Testamento en uno de los libros del profeta Oseas. Oseas escribió este libro y él habló acerca del amor leal de Dios. El Gesed, esta misericordia que se describe aquí, es Dios extendiendo su mano de piedad, compadeciéndose de nuestra miseria. Y Él lo hace cada vez, cada día. Cada día su amor está disponible para nosotros. Sabes, muchas veces hemos conocido a Jesús y tal vez tenemos tiempo de haber caminado con Jesús, pero muchas veces hemos fallado. Y por ahí ha habido alguien que de pronto se alejó de Dios por sus errores, por sus decisiones, y de pronto está pensando, Dios no me va a recibir otra vez. Ya no puedo seguir a Jesús porque le he fallado. Pero hay algo muy importante que tú tienes que saber. Tú y yo somos pecadores, rescatados por la sangre de Cristo. Pero hay algo muy importante. Él sigue extendiendo sus brazos para recibirte. Porque Él es misericordioso. Misericordioso habla de un amor eterno. Con amor eterno te he amado, dice Dios. Y Él extendió sus brazos y hoy está sus brazos extendidos para ti. Si tú eres esa persona que es un creyente, pero que hoy está alejado de Dios, yo te invito a venir a Jesús. Te invito a venir a recibir esa gracia de Dios, tomar de esa gracia que está disponible para ti y que pueda ser restaurado tu comunión otra vez con Dios. La gracia de Dios es el favor inmerecido que tú y yo necesitamos. Los fariseos decían, nosotros no necesitamos de esa gracia porque somos buenas personas. El infierno está lleno de buenas personas. ¿Sabes por qué? Porque una persona buena, a su propio concepto, a su propia apariencia, es una persona que, aunque sea buena, es una persona que a los ojos de Dios no alcanza para poder cumplir el estándar de Dios. Dios es perfecto. Y sabes, ninguna persona, por más religiosa, por más buena que sea, por más obras buenas que haga, no puede justificar delante de Dios su vida. Todos somos pecadores, dice la Biblia. Pero Dios nos llama a ser discípulos de Jesús. ¿Sabes? Hay tres cosas que tenemos que hacer aquí para que nosotros podamos ser discípulos de Jesús. En primer lugar, tomar una decisión. Dios te llama a la salvación. Dios quiere que tú seas perdonado. Ven a Jesús. Recíbele como tu Salvador personal. Y dile, Jesús, yo soy pecador. Yo sé que moriste por mí en la cruz. Y dile, yo creo que tú eres el que puede darme esa salvación. Yo creo en esa salvación. Pero también necesitamos dedicar nuestra vida a Jesús. Ahora que Él te perdonó, ahora que Él te salvó, entrégale tu vida. Dile, Señor, mira, acá está mi vida. Lo único que he hecho ha sido arruinar mi vida, pero acá está. Tómala y hazla nueva. Y cuando tú le entregas tu vida a Dios, Dios transforma tu vida. Y te va a poner ese nombre maravilloso como a Mateo. Hombre de honor. Dios le cambió la vida, le cambió el nombre, le cambió la identidad. Ya no era el hijo de Leví.
el ladrón, el que se sentaba en la mesa de los tributos, el pecador que todos señalaban. Ahora Jesús hizo de Mateo un hombre de honor. Pero en tercer lugar, sabes, es necesario que nosotros podamos también reconocer que necesitamos de la gracia de Dios cada día. Y esa gracia que es para nosotros, tenemos que compartirla con los demás. Porque eso es lo que dijo Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios quiere usar tu vida para llamar pecadores al arrepentimiento, compartir tu amor a otros, abrir tu casa, invitar a tus vecinos a escuchar de Jesús y conocer a Jesús. Dios está con los brazos abiertos para ti, para tu familia, pero también para todas las personas que nos rodean. Que Dios te bendiga. Estamos cada domingo reuniéndonos a las 10 de la mañana por Zoom. Estás invitado. Tenemos un grupo de WhatsApp. Puedes entrar a la página de City Church Querétaro en Facebook y puedes encontrar ahí el enlace en nuestros devocionales diarios y unirte al grupo de devocionales para recibir un devocional cada día. Te invitamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Y si necesitas ayuda, estás pasando por alguna prueba, alguna dificultad, alguna decisión importante que tomar, o necesitas que alguien te hable de Jesús, háblanos. Nuestros teléfonos también por Facebook para que te puedas comunicar con nosotros, y gustosamente estaremos ayudándote en lo que tú necesitas. Que Dios te bendiga. Se despide de ti Joel Salazar, pastor de la iglesia City Church.